Avisados estabais. El culpable de todo lo que sucedió ayer con Simeone como protagonista, en realidad no fue el Cholo, fue Vinicius Junior. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana, en el análisis de portadas, en la parte final del análisis de portadas, os contaba lo que yo ya sabía que iba a pasar en los medios de comunicación y básicamente era que nos iban a entregar una corriente en la cual tú te ibas a dar cuenta que Vinicius Junior era el culpable de pues todo lo que hizo Simeone durante el partido, las declaraciones cobardes de Simeone después del partido, etcétera, etcétera. La frase que os dejé en el análisis de portadas es la siguiente que ya os voy a poner en pantalla. Acabará Vinicius como el malo de la película, verás. Acabará Vinicius como el malo de la película, porque te dirán que claro, que para qué Vinicius se pone en Instagram a tal, porque las cosas se quedan en el campo, tal. No hagáis caso. Me confundí con lo de Instagram, pensaba que iban a ir a lo mejor por ahí los tiros, han ido por otro lado, pero Vinicius es el culpable de todo esto. Ya han salido en el diario Marca y en el diario AS, seguramente porque Gilmarín lo ha ordenado, a defender a Diego Pablo Simeone y a poner el foco sobre Vinicius con una información que, lo voy a decir, queridos amigos del diario AS y del diario Marca, es mentira. ¿Por qué? En el caso de Vinicius es muy fácil detectar cuando una información es verdad y cuando una información es mentira. ¿Por qué? Porque como tiene 58.000 cámaras siguiéndole cada partido, si lo que decís que dijo Vinicius fuera verdad, oye, pues ya tendríamos imágenes más que suficientes. Si a Vinicius se le lee todo. De Vinicius se sabe hasta cualquier gesto que hace, cualquier palabra que dice, si no se tapa la boca. O sea, se sabe todo lo que hace Vinicius en cada partido. Le siguen multitud de cámaras. Yo me comprometo aquí a venir a pedir disculpas al diario AS y al diario Marca, lo digo de verdad, sin ironía, si alguien consigue las imágenes de Vinicius diciendo lo que supuestamente dijo según AS y según Marca. En el diario Marca, tranquilo, que ahora te pitan penalti. Fue el desprecio de Vinicius al banquillo que desató la reacción de Simeone. La actitud del brasileño cuando los suplentes y auxiliares del Atlético reclamaron un penalti desencadenó el pique con el Cholo, que le había dicho que siguiera jugando. Acordate, Florentino te va a echar, fue la frase de Simeone a Vinicius que captaron las cámaras de Movistar durante la primera parte del derbi. Sin embargo, para entonces las burlas del brasileño al banquillo del Atlético ya eran una constante, de ahí que el Cholo decidiera entrar en escena. Concretamente, todo empezó cuando suplentes y asistentes del técnico saltaron como un resorte después de que un disparo de Julián Álvarez se estrellara en la mano de Rüdiger reclamando al árbitro. Fue entonces cuando Vinicius arrancó su particular enfrentamiento con los miembros del banquillo, que no serían ajenos a las palabras que les dedicaría con desprecio. Así, al ver que salían a reclamar penalti, Vinicius decidiría tomar parte, dirigiéndose al banquillo rojiblanco con una actitud de evidente mofa. Sí, os van a pitar penalti. Una frase que también escuchó el Cholo, de pie en la zona técnica, por lo que le pidió que siguiera jugando y que se olvidara de su gente. Esa frase fue de la que llevó al argentino a tomarse con sorna la insistencia del extremo madridista, reaccionando con la advertencia sobre qué le iba a suceder con Florentino. De hecho, la actitud provocadora del delantero blanco y el aire de desprecio con el que se dirigió a los suyos fue lo que Simeone trató de explicar a Carvajal cuando le buscó en el descanso antes de entrar al túnel de vestuarios. Esto dice en el diario Marca. Si tú te vas al diario AS, encontramos esto, si es que es una fotocopia. El Atlético denuncia que todo empezó con un desprecio de Vinicius al banquillo. Ahora te pitan penalti. Tranquilo, fue la frase que el brasileño le soltó en tono burlón cuando los rojiblancos protestaron. Simeone le reclamó que se dedicara a jugar y luego le soltó ese te va a echar Florentino. Y básicamente la redacción de la historia es lo mismo, la misma que en el diario Marca. Tranquilo, que ahora te pitan penalti, es la frase que Vinicius le soltó, según denuncian desde el Atlético. Y es por ahí por donde Simeone le pidió al futbolista que siguiera jugando y ya en pleno rifirrafe, las que se referían a su futuro y que mostró Movistar. Ahí lo tenéis. Parece que me gusta sacarla, en este caso, de dos
periódicos diferentes para que veáis que esto es algo que les han mandado publicar. O sea, es que el diario Marca y el diario AS te sacan lo mismito y todo sale del Atlético de Madrid y todo sale del mismo sitio y en el Atlético de Madrid denuncian y en el Atlético de Madrid advierten y en el Atlético de Madrid tal. ¿Dónde están las imágenes? Pregunto. Porque esto lo sabéis, ya no hace falta que os lo diga yo porque ya lo sabéis todos. Siempre hay cámaras siguiendo a Vinicius en todo el partido. Hay varias cámaras por partido siguiendo a Vinicius más allá de lo que pasa en el terreno de juego. Cada gesto, cada movimiento, cada palabra, cada, yo qué sé, cada acercamiento al área técnica, todo, todo. Te sabes cuando Vinicius discute con un jugador del Getafe, cuando Vinicius tiene problemas con una grada, cuando Vinicius se enfada con Xabi Alonso, cuando Vinicius se enfada porque Gonzalo no se la pasa. Te sabes todo, todo, absolutamente todo lo que sucede en un terreno de juego con Vinicius. Pero coño, cuando denuncian ciertas cosas de Vinicius, resulta que no tenemos pruebas. ¿Pero cómo no vas a tener pruebas si le estáis grabando todo el día? ¿Dónde están las cámaras grabando a Vinicius, que además no es de los que se tapa para hablar, diciéndole al banquillo del Atlético de Madrid si ahora os pitan penalti? Que también te digo, si eso justifica todo lo que hizo luego Simeone, hay que buscarse una coartada mejor, que parece lo del Barça con los informes arbitrales de Negreira y tal, ¿eh? O sea, si resulta que Simeone montó la que montó, lo de Florentino, lo de no sé qué, se fue a por Vinicius y estuvo picándole todo el partido porque le dije, porque según dicen, Vinicius soltó, sí, ahora os pitan penalti, hostia, está el listón muy bajo, ¿eh? Quiero decir, ahora resulta que la culpa es de Vinicius, cosa que yo ya sabía que te iban a contar, no de Simeone. Simeone nunca tiene la culpa. El Atlético de Madrid nunca tiene la culpa. La culpa fue de Julen Guerrero. La culpa fue de Jimmy por no llevar manguitos aquel día. La culpa fue de Aitor Zabaleta. La culpa fue de Rafael Varane cuando Simeone lo quería pegar al final de un partido en Champions. La culpa fue de Thibaut Courtois por no sonreír cuando le tiraban mecheros desde el Metropolitano. La culpa fue del propio Thibaut Courtois después cuando Simeone se fue a hablar con los encapuchados del Frente Atlético. La culpa fue de Vinicius. La culpa fue también de Vinicius porque no estaba al tanto de que iban a colgar un muñeco suyo en un puente aficionados del Atlético de Madrid. La culpa siempre es de los demás. La culpa nunca es de Simeone o del Atlético de Madrid. La culpa siempre es del que pasaba por ahí. Hoy le toca a Vinicius, pero ayer fue otro y mañana será otro. Pero la culpa nunca la tiene Simeone, el tipo más protegido a nivel mediático de la historia del fútbol español. Me refiero a dentro de los que no juegan un partido de fútbol, porque ya no voy a entrar en los futbolistas, tal, no. De tipos que no juegan los partidos, que son entrenadores, directivos, etcétera, etcétera. Simeone es el tipo más protegido. Es un perdedor incansable, es un cobarde, es un macarra, es un miserable, es un tipo vulgar, rencoroso, es un tipo acomplejado, es un pusilánime luego cuando se trata del tema del fútbol, porque no le gana a nadie habiendo invertido más que nadie en fichajes. La culpa también era del aficionado del Liverpool cuando en Anfield hace bien poquito acabó eso en tangana porque seguramente el aficionado del Liverpool hizo algo porque Simeone no hace absolutamente nada. Simeone no hace nada, el Atlético de Madrid no hace nada, el Frente Atlético no hace nada, pero por lo que sea, siempre pasan cosas con ellos. Te dicen que eso sucede con Vinicius, pero es más grave cuando en el Atlético de Madrid sucede cuando estaba Vinicius, cuando estaba Cristiano, cuando estaba Mijatovic, cuando estaban algunos aficionados que ahora por suerte lo ven desde otro sitio. Siempre sucede de otra manera. La realidad aquí es que seguramente el Atlético de Madrid hoy haya hecho lo que tenía que hacer. Llamadas para blanquear a su entrenador, para proteger a su entrenador y para que se arme un relato que nada tiene que ver con la realidad. Lo triste es que la prensa esté secuestrada por ese propio Atlético de Madrid. Y en esta ocasión, repito, es demasiado fácil para mí. Si siempre hay cámaras siguiendo a Vinicius y habláis de algo que cuenta el Atlético de Madrid y que por lo que sea no tenemos vídeos, no tenemos algún documento que diga, pues sí, tenía razón el Atlético de Madrid, que con todo y con eso, repito, no daría para la que montó Simeone. Pero bueno, esto es lo de siempre. La prensa no es independiente, la prensa no es libre. Hablan, trabajan al dictado de que no os engañen más. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.